La paz de Cristo con ustedes. La paz de Cristo con su familia. Y la paz de Cristo con su ministerio. Aleluya. Yo quisiera que usted abriera su Biblia en Efesios capítulo 4 y en el verso 11. El tema mío esta noche es redes apostólicas o dominios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, redes apostólicas o dominios del reino de Dios. Diga, Dios establece dominios. No los escuché. Vamos a ver, ¿cuántos están conmigo aquí? Diga, Dios establece dominios. Porque Él es un Dios de dominio. Aleluya. Efesios 4:11. Aleluya. Dice la palabra del Señor, un verso muy conocido por todos. Y Él mismo constituyó. Amén. Una vez escuché a un hombre de Dios decir que en el griego original, literal, decía así: Él mismo constituyó, constituirá y seguirá constituyendo. ¿Cuántos dicen amén? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, equipar, adiestrar y entrenar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concertado, diga conmigo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ver algo aquí. Verso 16, otra vez. Diga, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Encontramos bien concertado, unido y se ayudan. ¿Cuántos dicen amén? Encontramos una buena red. ¿Cuántos me están oyendo? Encontramos una buena red. Dígalo, encontramos una buena red. Dios está entretejiendo a su pueblo. En su extraña operación, Dios comienza a establecer su diseño divino. Si usted estuvo la última vez que yo enseñé acá, hablamos de que Dios está restaurando su diseño divino, según su plan eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca puede ser afectado por nada ni por nadie. Dios sigue siendo Dios, su palabra es inalterable. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí radica gran parte de la victoria de la iglesia, que todo lo que Dios diseñó que fuese es inalterable, es perfecto y se mantiene y se sostiene por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el diablo hace se cae, porque él no tiene poder para sostener, él no tiene poder para dar vida. El único que puede sostener, porque es el único que puede dar vida, es Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Dice que todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Y si usted entiende eso, significa que Dios encerró en su palabra tal magnitud de poder y lo delegó a la iglesia
para que la iglesia haga uso de ese poder, capacidad, habilidad. Diga el poder, capacidad, habilidades para establecer el reino de Dios. Entonces encontramos que Dios comienza a entretejer, a formar una red. Y esa red, afirmada por Dios, es irrompible. ¿Cuántos dicen amén? Mire, lo que confunde, ¿cómo le digo esto? Lo que el diablo no logra entender es, porque ¿cómo le digo esto? Él no capta, no entiende cómo Dios va formando, entretejiendo algo tan perfecto a través de gente tan imperfecta. ¿Cuántos oyeron eso? Entonces, cuando usted se da cuenta de que en usted hay debilidades, errores, imperfecciones, pero que el poder de Dios se perfecciona en tu imperfección, entonces tú vas a saber que tú eres parte del gran plan divino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque, escuche bien, tus fracasos, tus derrotas, tus desánimos están en la mano de Dios. Porque Dios formó con eso una cuerda, y con esa misma cuerda el diablo se va a ahorcar. ¿Cuántos me están oyendo? Porque Dios diseñó que tú fueses la persona que Él destinó que usted fuese en Cristo. Entonces Dios necesita comenzar a entretejer su plan en el espíritu de cada uno de nosotros. Y entonces Dios establece apóstoles como padres, porque se necesitan padres para impartir vida, para impartir espíritu, para impartir revelación, para impartir ciencia, para impartir capacidad. Jesús es el Hijo. ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo? El Hijo necesitó que el Padre impartiese en él el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están oyendo? Por eso en la palabra del Señor nos dice que el día que Jesús se bautizó en aguas, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios estaba haciendo algo en ese momento. Estaba trayendo una impartición. No porque Jesús necesitara que el Padre testificara. El testimonio Jesús lo sabía. Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía de dónde procedía Él. Jesús sabía cuál era el propósito de venir a la tierra. ¿Me están entendiendo? El Padre habla para que el mundo entienda que el testimonio de Dios es inquebrantable, es poderoso. Entonces encontramos que Dios comienza a entretejer algo, a formar una red que a veces para nosotros no captamos el potencial, lo glorioso del plan de Dios. Pero usted no se frustre, regocíjese que Dios es un Dios de procesos. Pedro, lo que no entiendes hoy, lo entenderás más adelante. Dios nunca te va a dejar a ti en la ignorancia. Él siempre te llevará al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios comienza a levantar apóstoles. Y en medio de esta reforma apostólica, Dios comienza a hacer una red apostólica. Y entonces encontramos que una red apostólica es una unidad de hombres claves. Dígalo conmigo, claves. Dios levanta una red apostólica con una idea clara de formar una unidad de hombres claves que han tenido una clara visión de lo que es la iglesia. ¿Cuántos me están oyendo? Dios levanta hombres claves, ministerios apostólicos, hombres apostólicos, tienen una visión clara de lo que es la iglesia. Aleluya. ¿Me está oyendo? ¿Sabe por qué los primeros apóstoles no se frustraron? Porque ellos tenían una visión clara de qué era la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Cuando ellos miraban la iglesia, ellos miraban a Cristo. Ellos sabían que fueron enseñados. Durante 3 años fueron enseñados. Recibieron impartición. Recibieron transferencia. Recibieron conocimiento revelado. Recibieron autoridad y poder. Solo con un propósito. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Jesús sabía que llegó el momento en que tenía que morir. Tenía que resucitar y tenía que irse a la diestra del Padre. Entonces Él levanta 12 hombres que de unidad no tenían nada. ¿Me está oyendo? Unos eran pescadores, uno era un ladrón, uno era cobrador de impuestos, pero Él los llama para que estén con Él. Y en medio de esa enseñanza, de esa capacitación, comienza a entretejer una red, una unidad. ¿Están aquí? Cuando Jesús se va a ir, Jesús los llama y le dice: muchachos, yo tengo que irme. Y ustedes son los hombres a los cuales yo les he enseñado, les he impartido durante 3 años. Yo me voy. Póngame atención a lo que le voy a decir. A ustedes les voy a dejar mi honor, les voy a dejar mi nombre, mi honor, mi autoridad, mi poder, mi testimonio, mi obra, y ustedes serán testigos de todo eso. Muchachos, si ustedes fallan, ¿cuántos están captando lo que quiero decirle? Si ustedes fallan, habrá un gran problema. Porque a nadie más les he dado esto. Solo a ustedes. Hello, ¿están aquí? ¿Me están captando? O sea, yo me voy. A ustedes les dejo todo eso. Yo me voy a la diestra del Padre, voy a interceder por ustedes. Ay, muchachos, pero cuidadito, ustedes me fallan. Yo me imagino que Pedro volvió a ver a Juan y le dijo: ¿cuántos son ministros de Dios aquí? ¿Y cuántos quieren ser mejores ministros cada día? Pues el Señor dice: ay, muchachitos, cuidado me vayan, porque un día me los encuentro allá arriba. Jesús no estaba hablando, Jesús no estaba diciendo: ustedes no van a pecar. Jesús no estaba diciendo: ustedes no se van a sentir desanimados, desalentados, frustrados. No, yo no estoy hablando de eso. Le estoy hablando de que en medio de todas esas debilidades, ustedes deben de sobreguardar todo lo que yo les he dado. Porque a nadie más en este mundo yo les he dado lo que el Padre me dio. Les di el plan, les di el propósito, les di la autoridad, les di el poder, les di el testimonio. Yo me voy, pero así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Como que todos renunciaron ya, Renato. Como que todos renunciaron aquí. Yo cuando estaba en la banca decía: Señor, hazme un predicador. Ahora que soy predicador, Señor, hazme un banquero. Hay un hermano que anda mucho conmigo y me decía: yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. Y ahora que está a la par mía en la iglesia y es todo, le dije hoy en la tarde: ¿todavía quieres ser pastor? Dice: ya no quiero ser pastor. Porque la autoridad viene con responsabilidad. Responsabilidad te da autoridad. Jesús le está diciendo: ustedes van a hacer una red apostólica. La primera red apostólica. Y Pedro le dijo: el problema es que el tesorero se ahorcó. Y entonces Jesús dijo: no hay problema, les voy a dar otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Ve cómo Dios
Mire, usted puede reírse, está bien, usted es libre en Cristo. Pero cuando Pedro le dijo, para que la red sea perfecta, falta uno. Y entonces Jesús dijo, no hay problema, ese uno será añadido. Dios siempre tiene la respuesta a todo. Entonces Dios le está dando una respuesta a la iglesia y al mundo. Una red apostólica, que es una unidad de hombres claves, que han tenido o tienen una clara visión de lo que es la iglesia. Entiéndame, si usted y yo no tenemos una visión clara de lo que es la iglesia, nos frustramos. El único mecanismo, por decirlo así, que Dios tiene en la tierra es la iglesia. La única persona que Dios tiene es a usted. Toca el que está a la par y le póngase feliz. Al único que Dios tiene es a usted. Y dígale así bien serio, dígale, la salvada es que Dios es un Dios de fe. ¿Se imagina que Dios no fuera un Dios de fe? Ya hubiera acabado con esto. Por eso cuando usted dice, Señor, hasta aquí llego, Dios dice, desde Adán hasta ahora siempre he escuchado lo mismo. Cállese y siga para adelante. Señor, ya no puedo más. Y le dice un ángel, Señor, usted no escuchó lo que dijo aquella hermanita, que ya no puede más. Ay, sí, ángel, siempre dicen lo mismo. ¿Hace cuánto usted dijo que ya no seguía más? Y mire dónde está. ¿Usted cree que usted llegó por su linda cara? Fue Dios que lo trajo. ¿Usted cree que usted tiene la capacidad? Es Dios, porque Dios tiene una idea clara de lo que es la iglesia. Santo, siento el poder de Dios aquí. Estoy enseñando. Tranquilo. Santo, cuando Dios ve a la iglesia, ve a Cristo. Dice, ahí va mi hijo caminando. Y el diablo lo vuelve a ver a usted y dice, Dios, yo sé que usted no miente, pero ¿está viendo lo que yo estoy viendo? Y Dios le dice, es que diablo, yo no veo como usted. Usted ve desde el plano arrastrándose. Yo veo desde el plano sobrenatural. Gloria al Señor. El diablo sigue creyendo que usted es un poco de polvo, pero Dios sigue creyendo que usted es semejante al Hijo. Santo. Entonces Dios tiene que levantar hombres con una clara visión de lo que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo escuché una vez un hermano predicando. Y usted sabe que Dios a veces lo mete problemas a uno, ¿verdad? Dios me metió a mí a pastorear y es lo que yo menos quería. Y entonces yo estaba, yo tenía el ministerio de Juan Bautista. El hacha toda la noche la llevaba bien afilada, Renato. Y yo, como un anuncio que sale ahí que piden un refresco y agarra un hacha y tira todo. Así era yo un predicador, así yo decía, a esto los agarro esta noche y se los dejo al Señor bien hechos. Y aquí acabo esto y me voy. Y les daba. Hasta que me caían las babas donde la... Y yo decía, esta gente, Señor. Y cuando terminaba de predicar decía, la obra la he hecho bien. Pero yo no sabía. Yo no estaba viendo a la iglesia como Dios la ve. Entonces yo pensé que yo era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se quedaba sentado en una esquina con la pierna cruzada diciendo, vamos a ver qué hace este. Y yo le decía, hay dos maneras de ver la iglesia. A tu manera y a la manera de Dios. Los apóstoles no pueden ver la iglesia a la manera natural. Ellos tienen que ver la iglesia a la manera sobrenatural. Ellos tienen que ver la iglesia, como dijo Pablo, sin mancha, gloriosa, perfecta. Cuando se imparte en la unción y en el espíritu apostólico, el hombre de Dios sabe que el único que puede hacer el cambio de adentro para afuera es el espíritu y la palabra. Pero se necesita tener una visión clara de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Dios levanta estas redes apostólicas de hombres claves, porque no solamente tienen una visión clara de lo que es la iglesia como cuerpo, sino que saben que la iglesia es poseedora de la vida y el ministerio de Jesús.
Yo no sé si ustedes me oyeron, pero eso es una bomba. Los apóstoles, en las redes apostólicas, Dios levanta hombres claves que saben que la iglesia posee la vida y el ministerio de Jesús, pero que necesitan ser enseñados, entrenados, adiestrados, capacitados para saber aplicar, desatar y vivir esa vida. La palabra del Señor dice que vino la palabra de Dios a Samuel, pero el hebreo arcaico que fue escrito, esa escritura dice que la palabra de Dios se hizo realidad en Samuel. Aleluya. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero lo que necesitamos es que la palabra se haga realidad en nosotros. Entonces, apóstoles, las redes apostólicas, Dios comienza a levantar estos hombres para traer a la iglesia a que ella sepa quién es ella en Cristo y lo que posee, vida y ministerio de Jesús. Yo estoy claro de que Dios, por su misericordia, me llamó a un ministerio apostólico. Pero la revelación que yo tengo del ministerio apostólico es que la única forma en que yo puedo hacer lo que Dios me mandó a hacer en el apostolado es que yo entienda que la vida que controla ese ministerio es Jesús. Y que el ministerio es el ministerio de Jesús aquí en la tierra. O sea, encontramos que entonces el asunto no es predicar un sermón. Primero la vida de Jesús y luego el ministerio de Jesús. Los apóstoles, las redes apostólicas, Dios las comienza a levantar para abrirle el panorama a la iglesia. Díganme en algo. Para ver que están aquí, porque están ahí como... Lo repito. Ok, va. Es para recordar qué era. Porque tengo tanto. Tan fuerte está eso que ya esto no aguanta. ¿Qué lo voy a decir? Escúcheme. Que las redes apostólicas son levantadas porque los apóstoles entienden que trabajando en esa unidad pueden traer a la iglesia a la realidad de esta manifestación. Que la iglesia es poseedora de la misma vida y el mismo ministerio de Jesús. O sea, nadie puede ministrar de su propia vida. Número uno, porque nacimos muertos. Vea qué lindo es Dios, hermana. Vea qué lindo es Dios. Estamos muertos. Nosotros nacimos al revés. Nacimos muertos. Llega Dios y nos da vida con Cristo. Y luego nos crucifica con Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando nacimos de nuevo, ahí mismo nos crucifican. Porque Dios sabe que en nosotros no hay nada bueno. Por eso somos llenos de esa nueva vida. Yo escucho gente que dice, mi ministerio. No es un ministerio, es el ministerio de Jesús. Solo que Él le dio un don, una gracia, una cualidad, una virtud que manifiesta algo de Él. ¿Estamos claros? Apenas estoy en la introducción. Entonces, una red apostólica es la unión, póngame atención, listen to me please. Yo hablo de todo aquí, gloria al Señor. Hasta enredado. Una red es la unión de estrategias. Diga, de estrategias. Dios comienza a unir apóstoles y profetas en una red y Dios comienza a unir estrategias. Y toda verdad es paralela. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué usaron? Una unión de estrategias. ¿Usted se acuerda de los aliados? Los del eje, los que estaban con Alemania. Y cada general de cada nación se reunía
en un edificio bien guardado, bien protegido, y ahí unidos comenzaban a unir ideas y estrategias. Porque ningún ministro tiene la estrategia completa y perfecta. Cada uno de nosotros debemos de unir nuestras estrategias, nuestras fuerzas, las unciones, la fe, la medida de fe, la medida de capacidades que Dios nos dio, y van formando ese varón perfecto que es Cristo. No hay nadie tiene una estrategia perfecta. Por eso Dios levanta una red. Porque una red de apóstoles es una unión de estrategias. Es una unión de visión. Es una unión de métodos de enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted escucha a diferentes apóstoles que tienen una revelación, que tienen una impartición. Parece diferente, pero no es diferente. Porque lo que usted y yo debemos de aprender es que en medio de cada enseñanza, Dios nos da la capacidad de discernir el espíritu y la vida de Cristo. Somos usted un evangelista predicando una campaña al aire libre. ¿Qué se va a manifestar ahí? La vida de Jesús para traer a salvación. Y la administración de Jesús para hacer milagros, sanidades y liberar a la gente. Ese evangelista tiene una estrategia. Pero ahora viene a la iglesia ese grupo de personas y necesita ¿de qué? De los maestros y de los pastores y luego de los profetas y luego de los apóstoles. Cada uno tiene una estrategia, una unción, una capacidad, un diseño, pero ninguno va en contra de uno, sino que todos forman una unidad perfecta. Las redes apostólicas son el método de Dios. Son métodos de enseñanza, de adiestramiento y planes. Aunque en una forma particular, pero todas llevan a un solo diseño, la plenitud de Cristo. Redes apostólicas con esa capacidad que Dios le da a estos hombres y a estas mujeres, es el plan de Dios de llevar al cuerpo de Cristo a la plenitud. ¿Cuántos me están oyendo? Eso es lo que dice Pablo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la plenitud del varón perfecto. Por eso el diablo teme a las redes apostólicas. Por eso el diablo teme. Y cuando hablo de redes apostólicas, no estoy hablando solamente de oficios apostólicos. Ahí hay profetas, ahí hay maestros, ahí hay pastores, hay evangelistas. Porque Dios nunca deja a nadie por fuera. ¿Cuántos me oyeron? Dios nunca deja a nadie por fuera. Todos son importantes en el plan y en el diseño de Dios. Entonces escúcheme bien. La red es tener la comprensión del reino de Dios. Cuando Dios reúne a estos hombres, cuando Dios comienza a unirlos en una nación y a unirlos a nivel mundial, es porque estos hombres han llegado a tener una madurez donde tienen una comprensión del reino. Estos hombres entienden que no existen reinitos dentro del cuerpo de Cristo, solamente existe un reino. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es primero que la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? La iglesia es producto del rey y del reino. Nosotros somos parte de ese reino. Somos parte de esa iglesia. Por eso Dios nos tiene unidos aquí hoy. Digan algo. La red es tener la comprensión, es tener la comprensión del reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Para qué es el reino? ¿Para qué se manifiesta el reino? El reino de Dios, Dios no lo manifiesta para crear emociones. Es para formar, desarrollar carácter, temple. ¿Qué hacemos nosotros con gente con una superunción sin carácter? ¿Qué hacemos nosotros con gente con una tremenda unción sin formación? Cuando vino la lluvia tardía, estaba leyendo un libro del mover profético. Este hombre de Dios dice, este apóstol y profeta dice, que cuando vino el mover de la lluvia tardía, y él hace una pregunta, ¿sabe usted quién apagó
Él usó una palabra más fuerte. ¿Quién mató el mover de la lluvia tardía? Él dijo, los profetas que se movieron fuera del orden establecido por Dios. Porque le voy a decir algo. Cuando Dios comienza a levantar una red, lo primero que Dios comienza a enseñarnos es que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Mire, puede ser un profeta, hermano, que baje fuego del cielo, pero si no está bajo de autoridad, que vaya a bajar cielo, yo no sé a dónde, pero cerca de mí no. Porque Dios nos enseña que a alguien tenemos que rendirle cuentas. Ah, no, Dios me llamó a mí, Dios me ungió, Dios me habló directamente del cielo. Pero ¿quién es tu padre? Santiago se fueron. Nos abandonaron esta noche, se quedaron callados. El mover de la lluvia tardía, se levantaron tanta gente, profetizando tantas cosas, diciendo tantas cosas, que la gente más bien, en lugar de venir a Cristo, cogió miedo, tuvo temor y se alejaron. Si el diablo no puede hacer que rechacemos algo de Dios, nos puede llevar al extremo en las cosas de Dios. Por eso necesitamos ser equilibrados. Y por eso es que Dios levanta redes apostólicas con padres espirituales que nos pueden corregir, enderezar, mostrar, instruir cómo poder ser mejores para el reino de Dios. Me acuerdo cuando el hermano apóstol Lester Sumrall ya partió con el Señor, llamó al hermano Rod Paslet, el que todos conocemos, y lo sentó, pegó sus rodillas con sus rodillas, frente con su frente, su nariz con su nariz, y le dijo: Rod, ¿qué quieres? ¿Hacerte millonario por el ministerio? ¿Quieres la prosperidad? ¿O quieres hacer lo mejor, lo más excelente para Dios? Y este hombre le dijo: yo quiero hacer lo mejor, lo más excelente para Dios. ¿Sabe por qué? Porque este padre apostólico vio el potencial de Dios en ese joven, pero sabía que el diablo podía engañarlo. Las redes apostólicas será el mayor manto de cobertura para proteger a la generación de la nueva ola del Espíritu Santo. Si no hay padres. Mire, yo estaba enseñando algo sobre guerra espiritual y Dios me enseñó algo. Cuando la serpiente le habló a Eva, no fue que llegó un día el diablo y se metió en la serpiente y llegó y dijo: Eva, venga acá, vamos a hablar. Y le dijo: no, come. No. Eso fue un proceso, diga, un proceso. ¿Y sabe qué me enseñó el Señor a mí? Que el diablo a través de la serpiente adoctrinó a Eva. Le enseñó a Eva. La versión original dice que cuando Eva vio, en la versión original dice que lo que ella hizo fue trasladarse del reino de Dios al reino del diablo. Las redes apostólicas serán una cobertura para proteger a la nueva generación de hijos que Dios está levantando. Debemos de guardar y de proteger lo que Dios nos ha dado. Que no nos pase como el famoso avivamiento en la calle Azusa. Tremendo mover del Espíritu Santo. Pero cuando comenzaron a organizarse y a meter mucha estructura, el Espíritu se fue. Ahora quedó solamente la fama. Quedó la historia. Hermanos, yo no quiero ser una historia. Yo quiero ser un hecho real. ¿Cuántos quieren ser un hecho real en las manos de Dios? Por eso Dios está levantando las redes apostólicas. Aunque con diferentes dones, con diferentes ministerios, diferentes operaciones, pero un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios, una sola fe y un solo reino. Y un solo mensaje: Jesucristo crucificado, resucitado, glorificado a la diestra del Padre, y que viene. Y que hay una iglesia que está siendo entretejida.
Y que Dios ha levantado los padres. Gloria al Señor por los padres. Yo dije gloria a Dios por nuestros padres. Gracias a Dios por nuestros padres apostólicos. Gracias a Dios por esos hombres que han sido madurados en el campo de la batalla. Saben el camino por el desierto. Han cruzado el valle de la sombra y de la muerte. Ellos conocen el camino. Ellos nos están guiando a nosotros, a la nueva generación. Yo pensé que usted se iba a gozar. Aleluya. 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 Mire, le soy sincero. Yo he aprendido en estos últimos días para acá, estos años para acá, 1 año, 2 años, más, sin despreciar jamás, pero yo he aprendido más en estos días estando a la par del apóstol Ronnie Chávez que en muchos años de mi vida. No solamente a través de sus predicaciones, de sus mensajes, sino su forma de vida. Y muchas cosas de esas Dios las ha impregnado en mi espíritu. Y yo doy gracias a Dios que podemos aprender de otros que nos pueden cubrir. Yo he visto tanta gente que pudieron hacer tremendas cosas para Dios, pero nunca aceptaron ser formados. Nunca desarrollaron su potencial. Se quedaron como ministros mediocres. Porque ellos creyeron que eran ellos y no entendieron el plan de Dios. Bienaventurados los que entienden, dichosos los que entienden el plan de Dios y se someten al plan de Dios y se someten al plan y a la formación de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? El reino de Dios tiene dominios de bendición redentivo. Dígalo conmigo, el reino de Dios tiene dominios de bendición redentivo. El reino de Dios crea dominios donde se gozan las bendiciones y victorias del Rey de la Gloria. Y es aquí, en los lugares donde Dios levanta dominios, es allí donde Dios levanta las redes apostólicas a través de apóstoles. Y yo quiero que me ponga atención en lo que le voy a decir. Es aquí, lo vuelvo a leer. El reino de Dios tiene dominios de bendición redentivo. El reino de Dios crea dominios donde se gozan las bendiciones y victorias del Rey de Gloria. Y es aquí donde Dios levanta las redes apostólicas. ¿A dónde? Donde Dios ha establecido dominios, embajadas, cuarteles. Dios levanta esas redes apostólicas a través de apóstoles en la ciudad. Escúcheme, apóstoles en la ciudad y apóstoles de la ciudad. Pueden haber muchos apóstoles en la ciudad, pueden haber muchos apóstoles en una nación, pero Dios siempre tiene apóstoles de la ciudad. ¿Cuántos me están entendiendo? Supongamos aquí en Costa Rica, pongamos de ejemplo la Red Rancú. Ahí hay apóstoles. Somos apóstoles en la ciudad, apóstoles en la nación. Pero una característica es que Dios levanta un hombre llamado Ronnie Chávez. Entonces nosotros descubrimos que no solamente es un apóstol en la ciudad, sino un apóstol de la ciudad. Porque tiene autoridad para convocar. Tiene una unción de convocación que otros apóstoles y profetas y los otros dones ministeriales reconocen. No solamente que es un apóstol en la ciudad de Tibás, sino que es un apóstol a nivel de la ciudad, para la ciudad y para la nación y fuera de la nación. ¿Cuántos me están entendiendo? Es un hombre que sabe que Dios lo llamó. Ha sido establecido. Esta iglesia fue establecida como un lugar de dominio, como una embajada. ¿Por qué? Porque vemos al apóstol Ronnie viajando a otras naciones. Esta es una embajada. Ustedes son parte de esa embajada. Cada uno de nosotros que venimos a un instituto, aunque vengamos de otras iglesias, estamos siendo parte de esa embajada. ¿Por qué? Porque tenemos una visión a las naciones, tenemos una visión al cuerpo de Cristo y tenemos una visión hacia aquellos que Dios ha preparado para añadirlos como parte del cuerpo de Cristo. Los apóstoles en la ciudad miran a través de la ciudad. Los apóstoles de la ciudad no solamente miran a través dentro de la ciudad, sino que miran desde arriba de la ciudad.
Los apóstoles de la ciudad son estrategas de guerra espiritual. Son vigías que pueden ver dentro, pero también sobre la ciudad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso las redes apostólicas son importantes. Déjeme continuar aquí. Dios establece al cuerpo de Cristo estratégicamente como cuarteles donde su ejército tiene que ser entrenado, adiestrado y equipado. Y para eso usa los 5 ministerios. Lamentablemente, muchos ministros no han logrado captar esto y por eso ministran muy por debajo de lo que el Señor les ha encomendado. Un ejemplo. Yo más o menos sabía la dimensión a lo que Dios me estaba usando. Pero cuando yo comencé a relacionarme, no solamente con apóstoles en la ciudad, sino con apóstoles de la ciudad, a través de redes, mi unción, mi revelación, la visión que Dios me había dado, se aumentó. ¿Me están siguiendo? Porque hubo una conexión. Las redes son conexiones de revelación y de poder. Entre más tú estés añadido a la red, entre más involucrado estemos en una red, más del potencial de Dios comenzará a desarrollarse en nuestras vidas. El problema es que nosotros debemos de entender algo. Soy parte de una red, soy parte de lo que Dios está haciendo. Esto va a afectar a mi vida para bien. Pero ¿cómo yo puedo establecer este dominio aún en mi propia casa, en medio de familiares inconversos? Y es que cuando Jesús llegaba a un lugar y Él entraba, Él de una vez decía, la paz sea sobre esta casa. Él estaba diciendo, yo represento a Dios, vengo bajo una cobertura, yo soy parte de una red, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando yo entro a este lugar, esa red de 3 en 1 entra aquí y el reino y el dominio de Dios viene aquí. Y esta casa será establecida como una casa de oración para todas las naciones. Muchos de nosotros vemos nuestros hogares y los hogares de nuestra familia como lugares de conflicto. Dios los ve como los lugares de dominio. Cuando tú estás conectado con apóstoles en la ciudad y apóstoles de la ciudad, tú vas a saber que el mejor lugar donde Dios va a establecer un cuartel es en tu propia casa. Eso fue lo que el profeta Eliseo le dijo a la viuda. Ella le dijo, mi marido se murió. Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, solo aceite. Ella fue a preguntar, pero su respuesta estaba en la propia casa. A veces preguntamos, Dios, ¿dónde está la respuesta? Y Dios dice, en tu propia casa. La respuesta eres tú. Digan amén. Me siento triste. Ustedes no dicen amén. Y para eso Dios usará los 5 ministerios. Por eso Dios levanta apóstoles en la ciudad con una comprensión de la obra de Cristo. Apóstoles en la ciudad tienen una comprensión de la obra de Cristo. Ellos son pacientes en trabajar. Tienen una paciencia eterna. Ellos saben que están sembrando. Ellos saben que están abriendo camino. Y ellos saben que la cosecha la da Dios. Dios es el Dios que produce resultados. Dígalo conmigo, Dios es un Dios que produce resultados. Diga, yo siembro y trabajo, pero el resultado lo da Dios. Apóstoles en la ciudad son sembradores. Ellos están abriendo, ellos están rompiendo. Con una comprensión de la obra de Cristo. Ellos conocen la enseñanza de Cristo, lo que es el reino de Dios, de las estrategias de conquista, de avance. Ellos saben mire, las estrategias de conquista son impartidas a través de las redes de apóstoles en la ciudad para ir hacia un plan de entretejido, donde Dios va entretejiendo una red de apóstoles en una ciudad y país que se transformará en un ejército con la vida, la mente y la visión de Cristo.
Entonces las redes apostólicas llegan a una ciudad. Dios levanta apóstoles en una ciudad. ¿Para qué? Para que en la unidad del diseño que Dios le dio a cada uno de ellos, formando un solo rompecabezas. ¿Me están entendiendo? Gracias. En un solo rompecabezas, entonces la iglesia puede entender que la mente, la vida y el ministerio, la visión de Cristo está en ellos, y que ellos pueden caminar como Cristo dijo que la iglesia podía caminar. Los apóstoles, las redes apostólicas no vienen a entretener, no vienen a sermonear, vienen a formar, vienen a desarrollar, vienen a desatar esa mente, esa vida y esa visión. No es solamente decir yo estoy en una red, es entender por qué Dios te hace parte de esa red. Dios está entretejiendo una red de apóstoles en una ciudad y en un país que se va a transformar en un ejército con la vida, la mente y la visión de Cristo. ¿Cómo vamos a ir a pelear? ¿Cómo vamos a ir a la guerra? Viviendo nuestras propias vidas. ¿Cómo vamos a ir a enfrentar con una mente llena de conflictos? ¿Cómo vamos a ir con una visión que no es la de Cristo? La red apostólica tiene esto, tiene la vida. La vida de Jesús está en esa red que Dios está levantando. La mente de Cristo está operando allí. Las estrategias, los planes, los diseños de Dios están siendo manifestados. Porque están viendo de acuerdo a Cristo. La Biblia dice que Jesús alzó los ojos y vio que las multitudes estaban como sin pastor. Y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Jesús tenía una visión. Él sabía que esta gente necesitaba a alguien que les indicara el camino. Alguien que los alimentara con una vida. Alguien que les enseñara una nueva mentalidad. Alguien que les enseñara cómo tener una visión más alta. Redes apostólicas imparten eso a la iglesia para que la iglesia lo imparta al mundo. También Dios establece redes o apóstoles de la ciudad. Estos son hombres claves con una unción de pioneros. Hombres que han sido quebrantados y madurados por los tratos de Dios, dándoles un rango de autoridad y que es reconocida por otros como hombres de dirección y sabiduría para dirigir, cubrir e impartir. Escuche bien esto que voy a decir. Son padres que pueden dar nacimiento y desatar hijos e hijas en el plan y tiempo de Dios. Imagínense una red apostólica en nuestra ciudad, una red apostólica en nuestra nación. Apóstoles desatando, ¿qué dije? Desatando y dando a nacimiento hijos y hijas en el plan y en el tiempo de Dios. Una red, entrelazados, soltando ese espíritu, soltando de esa unción y esa capacidad. Y usted comienza a ver cómo comienzan a dar a luz nuevos hijos espirituales, nuevos hijos ministeriales. Gente que sabe que han sido formados por Dios, con capacidad de Dios. Porque aquellos a los que Dios está usando fueron hombres tratados por Dios, madurados por Dios, desarrollados por Dios y establecidos por Dios y afirmados por Dios, confirmados por Dios, y Dios mismo dando testimonio de ellos. Como dice una versión original, dice que Jesús los llamó, los señaló y los comisionó. Que eso que los señaló fue que Jesús dijo, usted está en la capacidad de ir y dar lo mismo que yo he dado a ustedes. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando Dios levanta estas redes apostólicas, ellos comienzan a desatar nuevos hijos, comienzan a dar a nacimiento nuevos hijos espirituales, nuevos moveres del espíritu comienzan a ser desatados. Por eso nosotros no nos desanimamos cuando vemos que hay gente que dice, no creemos en redes apostólicas, no creemos en apóstoles, porque apenas en el canal del nacimiento de Dios se está gestando algo que cuando Dios lo manifieste, mucha gente va a saber que esto no es del hombre, sino de Dios. Nosotros no defendemos lo que Dios hace. Dios habla de lo que Él hace. Qué tremendo cuando Dios levanta apóstoles de la ciudad, redes
apostólicas de la ciudad. Tenemos hombres claves. Podemos tener un Ronnie Chávez, un Marvin Aguilar, un Jorge Luis Soto, otros hombres que están afectando. Podemos tener hombres a nivel mundial. Imagínense, hermano, una red que tiene el poder de dar a nacimiento y desatar hijos e hijos en el tiempo de Dios. ¿Cuántos están viendo la importancia de las redes? Ahora, si usted es parte de una red, quiere decir que usted es parte del tiempo de Dios, del propósito de Dios. Voy rápido porque tengo que terminar. Cuando esto sucede, las redes apostólicas en la ciudad y demás ministerios pueden ver en ellos la pieza faltante en el rompecabezas de Dios. Cuando comenzamos a ver hombres claves, apóstoles de la ciudad, sabemos que esa era la pieza que hacía falta. ¿Me están oyendo? Alguien que conociese el camino, alguien que pudiera decirnos, ¿sabe? Dios quiere que caminemos para acá. Las redes son esas, hombres claves. Las redes apostólicas las forman hombres claves. Hombres de dirección, hombres de guianza, hombres que pueden cubrir, hombres que pueden levantarse en guerra estratégica para sobreguardar a aquellos hijos que apenas están empezando a caminar. Las redes son tan importantes que forman parte del plan y el diseño de Dios desde la eternidad. La red apostólica no es algo que alguien se inventó, fue algo que Dios tenía guardado y que lo manifestó en su tiempo. ¿Cuántos me están oyendo? Para la toma de ciudades, naciones, y de esta forma como Dios establece una cadena de mando para unificar su cuerpo como un solo ejército a través de redes apostólicas. Dios establece una cadena de mando para unificar su cuerpo como un solo ejército a través de redes apostólicas que comprenden los 5 ministerios. Y de esta forma el gobierno redentivo de Dios crea dominios sobre y dentro de regiones para que la vida y ministerio de Jesús sea desatado en la plenitud. Si Dios está unificando su cuerpo en un solo ejército a través de redes apostólicas, entonces significa que redes apostólicas son dominios sobre y dentro de regiones, aunque Satanás las tenga, pero que ese poder satánico comienza a ser quebrantado. Porque Dios ha establecido sobre y dentro de esas regiones sus redes de generales y de hombres de estrategia con autoridad que conocen a su Dios. Redes apostólicas no es el invento de un hombre, es el plan de Dios. Generales, hombres, apóstoles en la ciudad y apóstoles de la ciudad, dominando sobre las regiones. Lo que el diablo nunca se imaginó era que ya Dios había establecido su gobierno sobre aquellas regiones. Y hombres de gobierno y del reino dentro de esas regiones. Estos saben de los planes de Dios para los moveres del Espíritu. Tienen la visión de aquellos que están como ovejas sin pastor. Y pueden rogar al Padre que envíe obreros a la mies. Estas redes apostólicas pueden hacer proclamas y decretos de Dios según el Espíritu de Dios les guíe. Desatan y atan de acuerdo al diseño divino. Redes apostólicas entrelazadas a nivel mundial se moverán en rango de revelación y autoridad que traspasará los límites conocidos hasta ahora. La intercesión y guerra estratégica causarán los más grandes estragos en el territorio enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las redes apostólicas es el método divino de Dios. Es la unidad de apóstoles en la ciudad y apóstoles de la ciudad, entretejidos e introducidos en las regiones y sobre regiones para establecer y declarar la voz de Dios para este tiempo. Cuando los apóstoles se reúnen como una red, pueden hablar de acuerdo a la mente de Cristo, pueden hablar de acuerdo a la palabra de Cristo. Y unidos pueden saber que es el testimonio de Cristo. Y pueden hablar de acuerdo al corazón de Dios. Y cosas comienzan a suceder. Damas y caballeros, escuche la voz de Dios. Lo que tengo que decirle de parte del Espíritu de Dios. Lo mejor está por venir. Yo dije lo mejor está por venir. Lo más grandioso está por venir.
Las redes se están fortaleciendo, las redes se están tomando carácter, las redes se están estructurando de acuerdo al plan de Dios. Y los apóstoles en la ciudad y los apóstoles de la ciudad están uniéndose porque han entendido que la red va a desatar dentro de la iglesia de Cristo la esencia del ser parte de lo que Jesús estableció durante su vida, su ministerio, su muerte y resurrección aquí en la tierra. Imagínense, caminando con la mente, manifestando la vida y ministrando en el mismo ministerio de Jesús. Damas y caballeros, usted debería estar de pie glorificando a Dios por lo que le estoy diciendo. Hombres y mujeres con la mente, con la vida, el ministerio de Jesús sobre y dentro de regiones, estableciendo la vida, desatando la vida, estableciendo la mentalidad de Jesús en la tierra. Somos dichosos al saber lo que es una red. No solamente es, mire qué montón de apóstoles hay ahí. Mire cómo hay profetas ahí. Mire cómo hay pastores o evangelistas o maestros allí. No, usted tiene una mentalidad diferente. Usted dice una red apostólica. Allí hay apóstoles que son apóstoles en la ciudad. Y allí hay apóstoles de la ciudad. Hombres dentro de regiones y hombres sobre las regiones. Imagínense qué bombardeo, hermano. La infantería dentro, bombardeando. Y la fuerza aérea desde arriba. ¿Cómo es eso? A través de los decretos, a través de las declaraciones que hacen los apóstoles y profetas de la ciudad. Yo recibí una información de Europa. Cuando estuvo Cindy Jacobs, Peter Warner, el profeta George Pierce y estos hombres comenzaron a hacer decretos y declaraciones apostólicas y proféticas sobre las regiones de Europa. ¿Sabe? Las declaraciones abren. Los decretos establecen dentro. Eso es lo que hacen las redes apostólicas. No es solamente el decir estamos, es decir soy parte. Diga, yo soy parte de la gran red de apóstoles y profetas del plan de Dios para los últimos días. Levante sus manos, porque el Espíritu Santo quiere poner sobre ti ahora una unción de comprensión sobre lo que es una red. No podría hablar de todo lo que es una red, porque eso lleva bastante. Pero ¿sabe una cosa? Usted es parte de una red. Yo dije, usted es parte de una red. ¿Sabe por qué usted está aquí esta noche? Porque hubo apóstoles y profetas que te dieron a luz en el tiempo correcto de Dios, aleluya. Y ahora Dios levanta una red de apóstoles para llevarte a ti a la estatura, al nivel que Dios quiere, para luego soltarte como un arma destructiva contra el diablo. Habrá habrá redes apostólicas, pero los apóstoles necesitan la gran red de Dios. Diga, los apóstoles necesitan la gran red de Dios. Tengo que terminar, pero escuche, me está llegando una revelación tremenda. Aleluya, diga aleluya. Jesús se subió a la barca y le dijo, bogue mar adentro. Y Pedro le dijo, hemos estado toda la madrugada y nada hemos pescado. Jesús le dijo, toma la red, Pedro, y tírala a la derecha. Voy a decirle algo, los apóstoles, Dios levanta redes apostólicas, pero los apóstoles nunca pueden trabajar sin la gran red de Dios que es la iglesia. Ustedes son los que hay que tirarlos a la derecha. Son ustedes los que van a traer la gran pesca. Son ustedes los de la pesca milagrosa. Son ustedes los de la unción milagrosa. Son ustedes los de la unción de la multiplicación. Son ustedes los de la unción del arrebatamiento. Son ustedes la red de la conquista. Ustedes son la red que Dios va a usar para quitarle el botín al tirano. Aleluya, aleluya. Tú no vas a tirar tus esfuerzos, Padre Santo, tú no vas a tirar tu fuerza, tu capacidad, tu dinero, no lo vas a tirar al lado izquierdo. Los apóstoles te van a decir, tíralo a la derecha, tíralo a la derecha, tíralo a la derecha. Y cuando tú jales la red, tú vas a ver que es imposible sacarlo sin la ayuda de otro. Generación de apóstoles, generación de profetas, generación de maestros, generación de pastores y evangelistas. Escúcheme, pueblo, escúcheme lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Mente, vida y ministerio de Jesús está impartido en ti.
Las redes apostólicas, y termino aquí, dije, son los hombres claves que han sido formados, trabajados por Dios y que saben cómo ayudarte a ti a soltar esa misma mente, esa misma vida y ese mismo ministerio. Saca borra más, ama. Reciba su unción. Reciba lo que Dios está haciendo. Reciba lo que Dios está haciendo. Reciba lo que Dios está haciendo. Vida y mente y ministerio de Jesús. Oh, aleluya. Yo tengo esa visión. Yo estoy viendo esa visión. Yo estoy viendo esa visión. Yo veo la barca. Yo veo a Jesús en la barca. Y yo veo a Pedro tomando la red y tirándola a la derecha. Oh, gloria al Señor. Y de pronto la barca como que se dobla y como que se va a hundir. Y comienza a gritar el apóstol Pedro. Y tienen que gritar para que vengan a ayudarnos. Eso es la red apostólica. Un solo apóstol no puede. Jesús le dijo a Pedro, tira la red. Pero tuvo que llamar a los otros. Y cuando los otros no podían, dice que tuvieron que llamar a las otras barcas que estaban cerca para que le ayudaran. Eso es la red. La red de apóstoles está diciendo, venga, 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 venga. Todos juntos debemos de levantar la gran pesca. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo he hecho lo posible dentro de lo que se puede llamar posible, pero solo tú puedes hacer lo imposible. Que el espíritu de sabiduría, espíritu de revelación venga sobre ellos y les añada aún más la comprensión de lo que son las redes apostólicas. Oramos por los apóstoles en la ciudad y en la nación de Costa Rica y fuera de ella. Pero también rogamos por los apóstoles de las ciudades, apóstoles de las naciones, como nuestro querido hermano Ronnie Chávez, hombres como Jorge Luis Soto, hombres como Marvin Aguilar y muchos más, Padre. Pero no podemos derrogar. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que inspiró a Pablo para orar por la iglesia, porque el apóstol Pablo sabía que ahí estaba el cuerpo, que ahí estaba depositada la vida, la mente y el ministerio de Jesús en la iglesia. Aquí, Padre, está depositada la vida, la mente, el ministerio de Jesús en cada hombre y mujer aquí representado, Padre. Yo hago una declaración apostólica y profética, que todo amarre engañador del enemigo alrededor de sus mentes se rompe hoy en el nombre de Jesús. Porque la mente de Cristo es operativa, manifiesta la vida y el ministerio de Jesús se ha desatado en ti, hermano, se ha desatado en ti en esta noche, en el nombre de Jesús, aleluya. Pastor, que usted que está aquí, esta es tu hora, dice el Señor, esta es tu hora para levantarte a un nuevo rango de fe, a un nuevo rango de revelación. Tu vida, tu ministerio se va a desarrollar, porque la vida y el ministerio de Jesús está siendo desatado en ti. Levante sus manos. Que la unción venga ahora. En el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Impártelo, Padre. Ahora. Lanza en ti y en tu pastor. Dios va a hacer algo ahora. En el nombre de Jesús. Recíbalo ahora. Cada uno aquí. Reciba lo que Dios quiere. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Porque aunque salgamos de aquí, tú continuarás la perfecta obra. Y el pueblo de Dios dice: les amo mucho. Denle un aplauso de ofrenda al Señor.